Buen día, nuestro equipo está conformado por Darwin Pernilla y mi persona, Mariana Rivera. A continuación les expondremos sobre la evaporación como operación unitaria. ¿Qué es la evaporación? La evaporación como un proceso físico es aquel proceso en el que se transfiere el estado líquido al estado gaseoso. Esto se debe por absorción de la energía, es decir, calor. La evaporación ocurre en la superficie de un líquido. Ahora, la evaporación como operación unitaria es aquella que nos permite remover un líquido de una mezcla. Esto se hace con el objetivo de separar los componentes o concentrar una solución, suministrando energía. La evaporación aún es más importante en la agroindustria, especialmente cuando queremos concentrar aquellas soluciones acuosas de azúcar, cloruro de sodio, hidróxido de sodio, glicerina, jugo de frutas, entre otras. Los fines de la evaporación en la agroindustria. Concentración del producto. Por ejemplo, cuando queremos obtener meladura en la industria azucarera. La preconcentración de los alimentos al secador, la reducción del volumen. Por ejemplo, cuando queremos obtener leche condensada en las industrias pasteurizadoras. O la recuperación de agua o solventes. Por ejemplo, en la obtención de hidróxido de sodio, es decir, la sal común. ¿Cómo funciona un evaporador? Primero que nada debemos de saber que los evaporadores son intercambiadores de calores. Su función es trasladar la energía térmica de una estancia que ha de ser enfriada a un líquido o un sistema refrigerante. El calor siempre se transfiere desde los elementos que tienen mayor temperatura a los que tienen menor temperatura. La evaporación se da repentinamente al sufrir este intercambio de calor. ¿Cómo funciona un evaporador? Su funcionamiento se produce mediante la entalpía. Esto quiere decir la cantidad de calor que se pone en juego en condiciones de presión constante. Esto depende de si el sistema va a recibir o va a aportar energía. Las partes más importantes del evaporador son las dos cámaras que presenta. Una de ellas es la cámara de calefacción y la otra es la cámara de evaporación. El haz de tubos corresponde a una cámara y la coraza corresponde a la otra cámara. La coraza es un cuerpo cilíndrico en cuyo interior está el haz de tubos. Factores que afectan el proceso. Las soluciones tienen propiedades físicas y químicas y también el vapor que se separa de estas. Esto tiene un efecto sobre el tipo de evaporador que se debe usar y también sobre la presión y temperatura que se debe emplear. Las propiedades que afectan los métodos de procesamiento. Entre ellas encontramos en la concentración del líquido. La viscosidad del líquido que alimenta al evaporador por lo general debe ser baja, similar a la del agua, con un coeficiente de transferencia de calor alto. Pero cuando ocurre la evaporación, la solución se concentra, la viscosidad se eleva y el coeficiente de transferencia de calor baja. La solubilidad. Eso se puede verse limitado la concentración de la solución por la evaporación, ya que los materiales de las soluciones tienen un límite de solubilidad. En caso de exceder este límite se van a formar cristales. La sensibilidad térmica. Muchos alimentos o materiales de origen animal o vegetal son sensibles a la temperatura y pueden degradarse si esta es muy alta, como por ejemplo el jugo de naranja, la leche, los extractos vegetales, entre otros. La cantidad de degradación está en función de la temperatura y del tiempo. La formación de espumas. Algunos materiales, especialmente las sustancias orgánicas, van a formar espumas durante la evaporación. Si esta espuma es estable y acompaña al vapor cuando sale del evaporador, va a causar un fuerte arrastre. Esto va a producir a su vez pérdidas del material. La presión y temperatura. El punto de ebullición de la solución se va a relacionar con la presión del sistema. Cuanta más elevada sea la presión de la operación del evaporador, mayor será la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición también se eleva a medida que aumenta la concentración del material disuelto por la acción del evaporador. Para que se mantenga un nivel bajo la temperatura de los materiales termosensibles se debe operar la presión inferior a una atmósfera. Esto quiere decir al vacío. Formación de incrustaciones y materiales de construcción.
Cuando algunas soluciones depositan materiales sólidos llamados incrustaciones sobre la superficie de calentamiento, estas incrustaciones se forman a causa de los productos de descomposición y dan como resultado la reducción del coeficiente de transferencia de calor. Esto obliga a limpiar el evaporador. La selección de los materiales de construcción del evaporador tiene importancia en la prevención de corrosiones. Primero, tubos horizontales con circulación natural. En este tipo de evaporador, el vapor de agua entra a los tubos y se condensa. Luego sale por el otro extremo de los tubos y en este tipo de evaporador se considera que es económico y apto para aquellos líquidos no viscosos. No forman incrustaciones ni espuma, ya que la disposición de estos tubos interfiere con la circulación natural del líquido. Segundo, tubos verticales con circulación natural. Este tipo de evaporador es ideal para aquellos líquidos que no sean viscosos. Al igual que el evaporador con tubos horizontales, el líquido en este tipo de evaporador fluye a través de los tubos y el vapor está en el exterior, resaltando que debido a la ebullición disminuye la intensidad donde el líquido se eleva en los tubos debido a la circulación natural, fluyendo hacia abajo mediante un espacio central abierto y grande. Estos evaporadores no son aptos para líquidos que formen incrustaciones y también superan las desventajas del evaporador con tubos horizontales, ya que su limpieza es más fácil. Estos mayormente son utilizados y no son tan prácticos cuando hay espuma. Es importante mencionar que son importantes en la industria de azúcar, sal y sosa cáustica. Tercero, evaporador con circulación forzada. En este tipo, el líquido se encuentra en el interior de los tubos, entrando a una velocidad de 0,3 a 1,2 metros sobre segundos, donde ésta aumenta a medida que se va formando vapor en los tubos, siendo ideal para aquellos líquidos viscosos. Además, se emplea el modelo de los tubos verticales largos, con diferencia de que en este se conecta una tubería a una bomba, lo que provoca una circulación forzada en el interior de los tubos. Estos evaporadores poseen altos coeficientes de transferencia de calor, donde su circulación es positiva y tienen libertad relativa de cristalización, incrustación y ensuciamiento. Su mejor aplicación es para productos cristalinos y soluciones corrosivas, destacando que requieren un nivel de energía adicional para la bomba de circulación y en cuanto a sus tubos, estos pueden ser obstruidos por depósitos. En este, el líquido se encuentra en el interior de los tubos y estos evaporadores pueden medir de 3 a 10 metros, teniendo altas velocidades del líquido, además de poseer un brazo de recirculación por donde circula la concentración concentrada, y que a su vez poseen un separador que separa el vapor de la concentración líquida. Los tiempos de contacto en este evaporador son breves, ya que son ideales para aquellos materiales no viscosos. Quinto, evaporador de película descendente. Este tipo de evaporador se trata de una variación del modelo de los tubos largos, donde el líquido ingresa por la parte superior de los tubos fluyendo a través de ellos, donde estos tubos están previamente calentados con vapor de agua y así conseguir que la película se evapore, ocurriendo una evaporación parcial. Este tipo de evaporación es ideal para aquellos materiales altamente sensibles al calor. Cabe mencionar que la separación del vapor y del líquido ocurre en el fondo, en donde el vapor se desprende del líquido
y este es arrastrado hacia abajo, saliendo por el fondo para luego ser enviado a un condensador. Sexto, evaporador de película agitada. Este no es más que un evaporador de película descendente modificado, compuesto por una pared interna, un tubo de alimentación, uno concentrado y un tubo agitador o aspas en vertical. Este tipo de evaporadores se utilizan para materiales muy viscosos. La solución líquida entra por la parte superior de los tubos y fluye a través de ellos en forma de película turbulenta, donde la solución concentrada se mantiene en el fondo de esta unidad. Es el sistema de raspadores quienes aumentan la velocidad del proceso de evaporación, manteniendo la película con turbulencia. Además, el vapor es eliminado en la parte superior de la unidad. Por otro lado, tenemos los tipos de alimentación en los evaporadores, donde dicha alimentación de más de un efecto puede ser directa, inversa, mixta y paralela. En cuanto a la alimentación directa, esta consiste en introducir mediante una bomba la disolución diluida en el primer efecto y hacerla circular después a través de los demás efectos. Este es el modelo de flujo de líquido más sencillo, resaltando que la concentración de la solución aumenta desde el primer efecto hasta el último, del cual es extraída por una bomba. Luego tenemos la alimentación inversa. En esta consiste en que la solución diluida se alimenta en el último efecto y se bombea hasta los sucesivos efectos hasta el primero. Esta requiere de una bomba entre cada pareja de efectos, además de una bomba para extraer la solución concentrada. En esta alimentación, la frecuencia se conduce a una mayor capacidad que la alimentación directa, ya que la disolución viscosa puede producir menor economía cuando la alimentación está fría. Por consiguiente, tenemos la alimentación mixta. En esta, la solución diluida es alimentada en un efecto intermediario, es decir, que circula con una alimentación directa hasta el extremo de la serie y después se bombea hacia atrás, hacia los primeros efectos, con el fin de conseguir el producto final. Este tipo de alimentación permite eliminar algunas de las bombas que se requieren en la inversa, pudiendo permitir realizar la evaporación final a temperaturas elevadas. Y por último, tenemos la alimentación paralela, donde la solución diluida es alimentada directamente en cada efecto, es decir, que no existe transporte alguno del líquido entre los efectos. Es importante mencionar que esta alimentación se utiliza en los evaporadores que presentan cristalización y donde se retiran suspensiones de cristales y aguas madres.